Señor, gracias por esta oportunidad. Te pido que seas con cada uno de nosotros y de manera especial, Señor, que seas conmigo en esta mañana. Ayúdanos a entender el tema, Señor, a comprender y quédate con cada uno de nosotros. Esto te pido en tu nombre. Bueno, antes de ir con el título y antes de mostrarles el porqué de la prédica y todo lo demás, hace algún tiempo, cuando estábamos en Semana Santa, yo le había dicho a Jorgito que hay un cántico que a mí me gustaba mucho, que era justamente con las manos abiertas. Y hace más o menos, ¿qué será? Unos 13 años, más o menos, en Cuenca hubo una campaña. Esa campaña se llevó en el Salón de la Ciudad. Y hasta antes de esa campaña, que yo tenía igual 13 años, 12, 13 años, yo había pasado por algunas iglesias de Cuenca y nunca me había bautizado. Y en esa oportunidad tuve la invitación de una persona que en este momento ya no está en la iglesia y me dijo que nos vayamos, que veamos. Y hay algo que a mí me mueve mucho y es justamente el tema de la música. A mí la música siempre me ha movido y me llama mucho la atención. Y cuando yo llegué a esa evangelización, me acuerdo que la canción final fue justamente esta. Y acto seguido, el pastor dijo que quienes querían bautizarse y yo me terminé bautizando. Y de 13 años sin saber muy bien qué hacía, pero terminé siendo la primera en mi casa que se convertía al adventismo. Y de ahí, pues justo me ponía a pensar y digo, han pasado casi 13 años desde esa primera vez que yo llegué a la iglesia adventista, sin tener idea de que tantos años después iba a estar adelante, ahora yo llevando un mensaje que Dios ha dado, ha planificado. Y cuando venía acá, les decía que estaba muy, muy nerviosa. Y con mi papi tenemos una manera de pensar, y es que los nervios son parte de la humildad de saber de que no es mi mensaje, sino realmente es un mensaje de Dios. Y el día en el que yo ya no sienta esa humildad, estos nervios, estoy segura de que no es lo que Dios quiere. Y justamente por eso es que cuando llegaba acá adelante, Lacho me decía, pues ya preparaste el tema con mucha anticipación. Sí, el tema ya está preparado hace rato, pero los nervios de estar acá adelante no son por el tema, son por la forma en la que tengo que hablar y las palabras que Dios tiene que poner en mi boca. Y sobre todo porque le decía al Jorgito también, hace 2 semanas que me preguntó cuál era el título de la prédica, le decía al Jorgito es un tema polémico. Y como ustedes se pueden dar cuenta, el título es Dios ha muerto, el hombre lo mató. ¿Por qué se da este tema y por qué elegí este título y por qué elegí que es momento de hablar de esto? Dentro de mis funciones, dentro de mi trabajo, yo tengo que hacer visitas a mis compañeros que son docentes. Y en una de las clases de filosofía que me tocó ingresar, el profesor les planteó la siguiente frase que es de Nietzsche, es de un filósofo, y les dijo, Dios ha muerto, el hombre lo mató. Y les dijo a los chicos, ¿qué es lo que opinan de esa frase? No les miento, fueron 5 minutos que les dio y nadie sabía qué responder. Y se quedaron en blanco y muchos de ellos hasta quisieron pasar rápido el tema. Y cuando yo salí de la visita, me encontré con otras compañeras y les dije, ¿saben qué? Tengo tema de prédica. Y me dijeron, ¿cuál? Dios ha muerto. Y se quedaron medio asustados. Y me dijeron, ¿sí entiendes el contexto de todo eso? Digo, sí, es que tu contexto no va a ser el mismo que yo le voy a dar a esa frase. Es muy diferente. Y es por eso que yo le titulé Dios ha muerto, el hombre lo mató. Les invito a que veamos Salmo 14:1. Y es justamente lo que estábamos, o lo que está en esta lámina de aquí. Y este versículo dice lo siguiente, dice el necio en su corazón, no hay Dios. En otras palabras, el hombre lo mató. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Es lo que dice este versículo. Pero también hay otro que es importante y que me ayuda justamente a conectar la idea, que está en Marcos 12:24. Y Jesús responde con firmeza, y esto de aquí es lo importante. ¿No es esta la razón por la que están ustedes equivocados? ¿Que no entiendan las Escrituras?
ni el poder de Dios. No es de ahora, ha sido de todos los tiempos, la polémica o esta pregunta: ¿existe o no existe Dios? Y esa es la polémica, la pregunta que yo también la tuve cuando estaba en la escuela, cuando estaba en el colegio. Y creo que yo les conté esto, pero en aquella época un profesor me dijo, la filosofía sirve o para que afiances tus creencias o para que realmente te das cuenta de que estás en lo incorrecto. Y eso me dijo cuando yo tenía tal vez los 15, 16 años, y cuando tuve 24, tuve la oportunidad de responderle al mismo profesor: muchas gracias porque sus enseñanzas afianzaron mis creencias. Y aquí viene justamente el tema. Dice la historia, justamente en un libro que se escribió en 1882 de Nietzsche, que el libro se llama La Gaia de la Ciencia. Y en este libro dice que hay un hombre que sale corriendo, que sale asustado, que sale nervioso y temeroso, gritando: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Alguien vio a Dios. Y la gente le veía y la gente no le responde porque no saben dónde está Dios. Y dice que este hombre, que estaba loco, termina en medio de una plaza gritando: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Y la gente en la plaza se empieza a reír. Dice Nietzsche que las personas empiezan a reírse y de cierta manera a declarar el ateísmo de toda esa gente. Sin embargo, Nietzsche en 1882 lo que estaba haciendo era diagnosticar lo que la cultura iba a hacerle a Dios. Y eso es justamente lo que vamos nosotros el día de hoy a hablar. La modernidad, el pensamiento, las filosofías, la moda, todo ha hecho que el hombre haya decidido que ya no necesita de Dios. Hoy esta frase que les acabo de decir vive con nosotros más que nunca, y ustedes se pueden dar cuenta, los que están en las aulas, porque todavía estudian, verán en las aulas. Los que estamos en el trabajo, veremos en las relaciones del trabajo. Los que están en otros espacios se darán cuenta de que hay situaciones que lo único que nos demuestran es que la cultura, o lo que nosotros llamamos cultura, exalta al individuo y no al creador. Y justamente eso es lo que Nietzsche pretendía decir. No que Dios murió, sino que nosotros solos matamos la idea de Dios. Y Nietzsche tenía razón en el diagnóstico. El hombre a la final termina matándole a Dios, pero se equivocó en el pronóstico. Sí sabemos la diferencia entre diagnóstico y pronóstico. Diagnóstico, lo que tengo; pronóstico, cómo voy a ver de aquí a un futuro. Y justamente en eso Nietzsche no supo plantearlo bien, porque el pronóstico no es que Dios ha muerto y que ya no tenemos más a Dios. Y eso es lo que hoy vamos a hablar. Y como yo les había dicho hace, creo que ya 2 prédicas atrás, yo ahora trato de ver qué es lo que dicen también muchos de los autores de nuestra iglesia con respecto a varias de estas creencias. Y miren que me encontré con algo interesante, y es que Elena de White ya había hablado justamente de este conflicto del bien y del mal. Y justamente en el conflicto de los siglos, en el capítulo 1, en la página de la 13 a la 14, parafraseando, dice lo siguiente: el gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. En todas las edades, la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo, y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo para robustecerlo contra el poder del maligno. Cuando los apóstoles de Cristo estaban por llevar el evangelio por el mundo entero y consignarlo por escrito para provecho de todos los siglos venideros, fueron dotados especialmente con la luz del Espíritu. Aquí viene lo importante. Pero a medida que la iglesia se va acercando a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder, descenderá teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo, obrará con gran potencia y señales y milagros mentirosos. Y el conflicto final se emplearán contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutileza satánica. Y toda la crueldad se desarrollará en estas luchas seculares.
Durante este tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor. Y un pueblo ha de ser preparado sin mácula y sin represión, para comparecer ante Él a su venida. Entonces el derramamiento especial de la gracia y el poder divino no serán menos necesarios a la iglesia que en los días apostólicos. Y este texto que les leo era de 100 años antes de lo que les había dicho de que Dios ha muerto. Elena de White, justamente en Apocalipsis 12:12, que es uno de los versículos que toma en esta cita que les digo, nos demuestra justamente cómo va a actuar Satanás. Engaños religiosos, pregunto yo, ¿lo tenemos? Falsas doctrinas, ¿lo tenemos? Milagros y señales sobrenaturales. Persecución contra los fieles que guardan los mandamientos de Dios, ¿lo tenemos? Sí. Son situaciones que se han dado. Las personas que hemos estudiado, que nos ha gustado la historia, sabemos que las guerras por temas de religión no son de ahora. Son desde hace muchísimo tiempo. No son de este siglo. No son de este periodo de la historia. Se remonta mucho más atrás. Es más, estaba revisando y, por ejemplo, en la URSS, en la época de la URSS, no sé si ustedes se ubican, Unión Soviética, época de lo que ahora conocemos como Rusia y otros territorios más, pero entre 1929 y 1939 se prohibieron las iglesias en la URSS. Y la Unión Soviética tenía prohibido difundir mensajes que tengan carácter religioso. Los padres o los sacerdotes de los lugares tuvieron que salir. Personas que eran de otras creencias, pero que tenían que ver igual con lo que era el manejo de la Biblia, tuvieron que salir. Las Biblias fueron quemadas o censuradas. Y eso pasó entre 1929 y 1931. Pero ahora, 2 de Pedro 3:14 nos habla de la preparación del carácter, que es otro tema importante. No significa perfección humana por mérito propio, sino una vida transformada por la gracia de Cristo. ¿Yo puedo ser perfecto o perfecta por mis propias fuerzas? Es imposible. Pero ¿puedo arrepentirme a diario? ¿Puedo depender de Cristo? ¿Puedo tener un crecimiento en santidad? Es a lo que nosotros deberíamos apuntar. Aunque Satanás ya sabemos que va a incrementar sus engaños y ataques en estos últimos días, Dios no va a dejar a la iglesia. Y eso es algo que nadie nos puede cambiar, eso lo conocemos. Así como fortaleció a los apóstoles mediante el Espíritu Santo, también concederá poder especial a su pueblo, a nosotros, para cumplir con su misión. El conflicto aumentará, pero la gracia divina será suficiente para sostenernos, para sostener a quienes llevamos justamente la obra del Evangelio. Lo que Nietzsche en su momento llamó la muerte de Dios, no fue un descubrimiento filosófico, ¿o sí? Fue la culminación visible de un proceso profético. Porque pregunto yo, sin la muerte en cruz, ¿hubiésemos tenido una segunda oportunidad? Y aquí está el pronóstico que está sellado. Porque Dios se murió, pero resucitó. Y esa es la diferencia con la filosofía. ¿Cómo intentó el hombre matar a Dios? ¿Alguien sabe esta imagen? ¿Conoce? ¿Ha visto? Perdón que hoy venga bien, profe. Si es que en algún momento me ven que estoy muy profe, me hacen ahí alguna señal y yo voy mejorando. Esta imagen de aquí que ustedes están viendo se llama El hombre de Vitruvio y fue elaborada por Leonardo da Vinci. Esta imagen de aquí es de alrededor del año 1490. No voy a entrar en una clase de historia, solamente quiero que tengamos esto presente. Antes de que surja la teoría de que el centro debe estar el ser humano, estaba la idea de que en el centro todo se respondía mediante Dios. Esa era la idea. Pero luego viene una serie de personas, de filósofos, de científicos, y dicen, no puede darse respuesta a todo diciendo Dios. Porque ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios y dónde está? Entonces dicen, ¿saben qué? Vamos a colocarle al hombre en el centro de todo.
Y aquí es en donde nuevamente nosotros entramos en una crisis. Porque en el centro del hombre, porque en el centro está el hombre. Y lo que le debe rodear es todo lo demás. La creación le rodea al hombre, no el hombre es parte de la creación. Y justamente aquí viene otro de los temas importantes, y es que Elena de White escribió en Mensajes Secretos lo siguiente: hay un peligro de que los hombres de ciencia razonen más allá de lo razonable, hasta el punto de exaltar la naturaleza por encima del Dios de la naturaleza. ¿Esto es lo que está sucediendo? Sí. Yo, como les he dicho varias veces, el hecho de estar en una clase, el hecho de estar ahí, pues obviamente me da la oportunidad de ver qué es lo que los chicos están aprendiendo. Y créanme que hay muchos temas que yo digo, entran en discusión con mis creencias. Y si es que yo no hubiese tenido en la casa a alguien que me guíe y que me explique, muy posiblemente este dato no estaría aquí parado al frente. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que hacer. Y estar atentos. Y yo les pregunto, sobre todo a los que son papás, antes de que se me duerman, ¿cuántos de ustedes han tomado los cuadernos de sus hijos, han visto la materia que están viendo, han trabajado con eso, y si es que ven algo que es muy científico, ustedes han dicho, ¿sabes qué? Ven, te voy a explicar. ¿Lo han hecho? ¿O están dejando que ciertas doctrinas, que cierta parte de la ciencia eduque por completo a los niños? ¿Qué estamos haciendo? El gobierno no va a hacer un pénsul para cada una de las religiones que existen. Ellos hacen uno y ese es el que se cumple. Y no es, mejor dicho, no hay que quitar responsabilidad a los padres de revisar qué es lo que están viendo. Ya le preguntó, ya vio el cuaderno, ya le preguntaron sobre el tema de la evolución. ¿Qué respondió usted al tema de la evolución? O ya llegó alguien, como yo llego en algún momento a la casa y le dije, papi, me dijeron que Dios no existe. ¿Le llegaron con esas preguntas? Y si es que no le llegan con esas preguntas, pregúntele usted. Porque si no le llegan con esas preguntas es porque alguien en otro lugar, en el colegio, en la escuela, le está respondiendo. Perdón que haga jalones de oreja constante a los padres, pero es mi deber. El hombre construyó sistemas filosóficos grandiosos sin necesidad de Dios. Cada uno prometía explicar al ser humano sin referencia al Creador. Y aquí están tres personas o tres personajes. El primero es Comte. Augusto Comte justamente habla de que la ciencia es la mejor fuente de conocimiento. El siguiente es Sartre. Y Sartre dice que cada persona debe dar sentido a su propia vida. ¿Y qué pasa con aquellas personas que no saben cómo encontrar sentido? La siguiente persona que está ahí es Schopenhauer. Y él en cambio decía que la vida está marcada por el sufrimiento y los deseos. Y el último que les había dicho era justamente Nietzsche, que en cambio hablaba de que el ser humano debe superarse y debe crear sus propios valores. Él hablaba del superhombre. Y la persona que no alcanzaba a ser un superhombre, ellos sí necesitaban entonces de un Dios. Porque la verdadera persona, el verdadero superhombre no necesita de nadie, decía él. ¿Y saben dónde aprendí todo esto? En el colegio. Porque esto yo veo en clases. Siguiente parte, para que vean, les dije, era muy clase de colegio. ¿Saben quién es ese señor de ahí? ¿No? ¿Quién? Darwin, Charles Darwin. Ese señor de ahí es Charles Darwin. Y tiene la siguiente referencia. La ciencia también mata a Dios. ¿Y por qué? Cuando Charles Darwin en 1859 publica El origen de las especies, él habla justamente de ¿qué? De cómo se da la vida, del proceso de la vida, del proceso de la creación. Y justamente él dice, no fue una creación, fue una evolución. Pregunto yo, ¿ya vieron que en los cuadernos de los chicos está esto? Porque eso también aprende en clases. Y esto de aquí, yo también llegué y les preguntaba. Y me acuerdo que en aquella época yo mezclaba las teorías. Y decía, bueno, mi papi me decía, no es así. Yo le decía, entonces, verás, para mí el primer ser humano tuvo que haber sido un mono, creado por Dios, pero mono. Y de ahí fueron evolucionando. Y con toda la paciencia ellos tenían que sentarse y empezarme a explicar.
Y créanme que hasta esta edad yo todavía tengo ese tipo de dudas y todavía les pregunto. Pero vuelvo a la misma pregunta de mi inicio. ¿Esas preguntas las hacen en su casa? ¿O está dejando que los chicos, que los niños solamente reciban información de otras fuentes? Hay otro término importantísimo del cual voy a hablar y es el reduccionismo científico. Hace hace menos de un mes tuve la oportunidad de irme a una bienal que era justamente de naturaleza, de ecología, que fue realizado por el técnico Salesianos. Y en ese lugar tuve la oportunidad de estar con este biólogo, que es justamente un cuencano, y él hablaba de lo siguiente. Él hablaba de la historia de la Tierra. Ahora, al ser biólogo, científico y todo lo demás, él hablaba de los 4.500 millones de años que tiene ya como tal el universo. Pero no me voy a quedar en eso. Quiero que vean cómo simplifican la ciencia la creación de Dios. Y quiero que vean esta imagen, por favor. No quiero que me vean a mí, no quiero que vean nada más, quiero que vean la imagen. Y quiero que entendamos con la imagen cómo se simplifica la creación. Para ellos, de enero a febrero, se da la formación de la Tierra. De marzo a noviembre, se da la evolución de la vida microscópica, o sea, recién se empieza a formar las células complejas. Recién, el 17 de diciembre, para ellos, si es que esto fuera un año calendario, se da la explosión y la diversidad biológica. Para el 26 de diciembre surgen los primeros dinosaurios, según la ciencia. Para el 30 de diciembre se da una extinción masiva de los dinosaurios. Para el 31 de diciembre, por la tarde, escucharon bien esto, se da la evolución de los primeros homínidos. Y nuestra historia se da en los últimos 10 segundos de ese año. ¿Se dan cuenta cómo se reduce la creación a 10 segundos? Nuestra vida está tan solo con 10 segundos contados. Los milagros, las profecías, lo que Dios hizo por nosotros, su vida y la mía son 10 segundos. Eso es un reduccionismo científico. Y ahí está. Lo último, no sé si es que alcanzan a ver los 10 últimos segundos. Y nosotros como tal estamos ya en el último segundo. O sea, mi vida para la ciencia vale un segundo. Y el reduccionismo científico es justamente la idea de que los fenómenos complejos no se pueden explicar con que existe un creador. Pero yo les pregunto esto, según esa postura, la vida para ellos se puede explicar de la siguiente manera. La vida es solo un proceso químico y biológico, la mente es solamente actividad cerebral, o las emociones son respuestas físicas y químicas. Pero pregunto yo, ¿para Dios realmente es así de sencillo? Imagínense ustedes a un creador formando todo lo que somos, todo lo que es, para que venga en un momento determinado un señor que se llamó Carl Sagan, que fue el que hizo esto, y digan, ¿saben qué? Su vida y mi vida solamente está en 10 segundos. El otro día hablaba con mi papi y le decía que tengo 2 amigas a quienes quiero mucho, pero yo les preguntaba, sobre todo por su forma de vida y las cosas que ellas hacían. Y ellas manejan muchísimo esto, y ellas creen mucho en esto. Y cuando les decía, no, pero es que imagínate tener una segunda oportunidad, tener una segunda vida, estar nuevamente con los seres que amas, y yo les planteaba todo eso, ¿no? Y ellas solamente me veían y no me decían nada. Y luego me dijeron lo siguiente, me dijeron, si esta vida es tan complicada como lo es, ¿para qué quiero otra? ¿Para qué quiero otra vida si esta está complicada? Y les decía, dando paso a la siguiente parte, es verdad, porque a Dios también lo mata la práctica cotidiana. Lo que hacemos día a día termina matándole a Dios también. Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, en los hogares, en los dormitorios,
tenemos esos espacios para encontrarnos con Dios o no. El hombre moderno no declara formalmente que Dios ha muerto, pero sí lo hacemos con las acciones. Y eso es lo que pesa muchas veces más de lo que se dice, lo que se hace. Muchos descuidan la oración secreta, dejan que las cosas del mundo absorban su atención y su tiempo, y la oración es relegada a un segundo o tercer o ningún lugar. Eso lo dijo en El Camino a Cristo, en la página 66 a la 74, parafraseando. El hombre moderno, repito, no declaró que Dios ha muerto, pero sí practica que Dios ha muerto. Y aquí existe la paradoja justamente de que el hombre mató a Dios, y quiero que vean cómo la sociedad ha terminado siendo parte de esto. Cuando el hombre elimina la idea de Dios, gana libertad para hacer lo que ellos quieren. Y se da justamente esta imagen de aquí. Pierde el fundamento de lo ético y de lo que tiene valor. Porque se dan estas preguntas. ¿Por qué hay que ser moral si no existe un estándar de lo que es eso? ¿Por qué tiene valor la vida humana si solo somos materia? ¿Por qué luchar contra la injusticia si no hay una justicia última? ¿O para qué amar si el amor es solo química? Si nos reducimos a lo que la ciencia dice, esas son las respuestas, esas son las preguntas que se van a hacer las personas. Y yo aquí les traje esto para que ustedes vean justamente cómo el ser humano se ha convertido en el lobo de sí mismo. Somos los mismos que nos terminamos comiendo, matando. Sin el conocimiento de Dios revelado en Cristo, no tenemos seguridad para el presente ni esperanza para el futuro. El corazón privado de este conocimiento se convierte en un desierto donde nada verdaderamente vive. Y para que no me crean a mí, les muestro algunas cosas. Perdón a los que están estudiando esto, chicos, mil disculpas. Algunas de las guerras que hemos tenido. Primera Guerra Mundial, no sé si es que la alcanzan a ver, se da de 1914, 1918, 19, de 15 a 20 millones de muertos. Genocidio armenio, 15 al 17, tenemos igual 1.5 millones de víctimas. Y así puedo seguir: Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, que ojo, la historia lo divide, porque la Guerra Civil es todo lo que, perdón, la Segunda Guerra es todo lo que pasó, pero el Holocausto es puntualmente con un grupo de personas. La bomba atómica de Hiroshima, la bomba atómica de Nagasaki, y puedo seguir. La guerra de Corea, la guerra de Vietnam, que no sé cuántos han visto a la niña de Napalm que sale corriendo, es de esta guerra, la guerra de Camboya, la guerra de Irán, la guerra de Afganistán, el genocidio de Ruanda, y puedo seguir: guerra del Congo, de Irak, de Darfur, civil de Siria, Israel y Hamas. Y este es el resultado de todo eso. Y los que hemos estado en clases hemos visto que hay algo que manejamos los que damos los profes de historia. Quien no tiene conciencia histórica está destinado ¿a qué? A que se repita. Y pregunto yo, ¿hemos repetido todo? Y el que está destinado a desconocer, y esto parafraseo yo, lo que dice la Escritura, está destinado a caer nuevamente en lo mismo. Y no aprendemos. Esto de aquí es justamente de la Segunda Guerra Mundial. Esta de aquí es la niña de Napalm que salió corriendo en la guerra de Vietnam. Esto de aquí es lo que está sucediendo, sobre todo en la parte de África. Bueno, esto de aquí es justamente de Sudán, la guerra de Sudán, no tienen comida. Esta de aquí es justamente el desplazamiento forzado que se da de esas comunidades. Tal vez muy alejado de nosotros, pero que se vive y que pasa. Y si les muestro algo muy alejado, pues les muestro algo cercano a nosotros. No tengo por qué poner el video, pero creo que todo el mundo sabe a qué me refiero con esto. Regresando a lo que les había dicho, nosotros somos los que le terminamos matando a Dios. Y lo que les decía, cuando se quita la ley de Dios, el hombre se hace una ley para sí mismo. Y el resultado es el caos moral. Justificaciones de guerras por Dios, justificaciones de guerra por la paz. Es más, hay una corriente que dice que para alcanzar la paz hay que hacer la guerra. ¿Cuál es la respuesta que nosotros vamos a dar a todo esto?
Para declarar que Dios está muerto, el hombre tuvo que existir. Porque nosotros creemos en la creación, ¿no es cierto? Y para existir tuvo que existir un creador para nosotros. Entonces, de la misma manera que para Nietzsche no existe Dios, para nosotros sí, existe. Y el Salmo 19.1 dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación no debe callar, el universo no puede ser interpretado como algo tan simple. Su vida son 10 segundos, porque créanme que yo siento que he vivido mucho más de 10 segundos y que mis luchas han sido mucho más que 10 segundos. Y si yo reduzco mi vida a 10 segundos, es nada. Y vuelvo al mismo tema. Esto de aquí se ve en las aulas. ¿Usted ya lo habló con sus hijos? ¿Lo habló en la casa? El hombre intentó matar a Dios y Dios se lo permitió. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el hombre intentó matar a Dios y Dios se lo permitió? ¿Dónde pasó eso? Vamos a ir a un texto. Les voy a leer yo. El deseo de todas las gentes, capítulo 1, que se titula Dios con nosotros, entre la página 15 y 16, dice lo siguiente: Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual nosotros no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra. Pregunto yo, ¿nosotros lo matamos? ¿Era mi muerte la que Él pagó? Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por su vida y su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper, a través de las edades eternas que Él ha ligado con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Murió por nosotros? Sí. ¿Lo matamos? Sí. Pero a diferencia de lo que Nietzsche dice, Él resucitó. Y aquí está la diferencia. No puede Dios ser contenido por la muerte, porque Él venció la muerte. En 2 Corintios 5:19, no sé si es que alguien me puede ayudar leyendo lo que está ahí, justamente en la pantalla, para no ser solamente yo la que hablo antes de que se me termine de dormir la audiencia. Alguien que pueda leer, por favor. Muchas gracias. El hombre en su rebelión más extrema, literalmente mató a Dios encarnado. Lo rechazó, lo juzgó, lo torturó, lo crucificó. Y Dios no resistió. No porque era débil, sino porque su amor era más grande que su poder. Y Él sabía que tenía que darse ese sacrificio. Pero al tercer día resucitó. La resurrección de Cristo no fue un hecho aislado, sino el cumplimiento y la garantía ¿de qué? ¿De qué? De una profecía, de una resurrección. De algo que a usted y a mí, el día de hoy, nos da la oportunidad de pensar y de creer en ese segundo momento, en esa segunda vida que muchos anhelamos tener con nuestros seres queridos y obviamente con Dios. Dios no ha muerto, fue entregado a la muerte por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. Está por demás leer este texto, que creo que todo el mundo se lo sabe. Pero hay una cuestión, y es lo que yo manejo bastante cuando estoy en clases, y les digo a los chicos, una cosa es lo que se dice, otra cosa es cómo se vive. ¿Este versículo es parte de su vida o solamente de sus dichos? El mensaje que usted y yo debemos llevar a las personas como hermanos de la Iglesia Adventista
Si es que no se lo sabe, anótelos. Si es que no tiene esfero en el celular, y si es que no, memorícese. Pero son los siguientes. Primero, Dios está vivo. La evidencia de la creación, la resurrección, la experiencia transformadora del Espíritu Santo nos demuestra a que Dios no está muerto. Dios entiende nuestras dudas. ¿Se acuerdan cuando estaba Dios en la cruz y estaban dos personajes al lado? En medio de eso hay una frase que Jesús exclama y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús también tuvo dudas, pero se preguntó. Dios no huye de las preguntas difíciles, Él las habitó, Él las conoce. Siguiente respuesta nuestra. El sábado es una respuesta semanal a la frase de Nietzsche. Cada sábado que nosotros guardamos es una declaración de que Dios existe, de que Dios creó, de que Dios descansó y que nosotros lo recordamos. Y aquí me doy durísimo, porque es algo que no siempre se cumple o no siempre lo cumple. Y si es que en mi cabeza yo tengo eso presente, pues las personas que me vean van a tener clarísimo que en mi vida Dios no está muerto y que Dios vive. Y por último, otra de las cosas que debemos nosotros responder es que Jesús viene. La historia no termina con la declaración del hombre loco en el que dice que Dios ha muerto y que lo matamos. Termina con Apocalipsis 21:5 que dice: he aquí, hago nuevas todas las cosas. No hay un fin cuando Dios es el que maneja y está al frente de nuestra vida. Y para ir cerrando, yo tengo a continuación un pedido para todos ustedes. Y es el siguiente. Yo les voy a pedir que ustedes cierren sus ojos, que inclinemos nuestra cabeza si es que desean, si no, como están, no hay ningún problema. Y quiero que ustedes se contextualicen en algo que pasó y que quiero que justamente lo tengamos. Mientras ustedes están con sus ojos cerrados, yo quiero ir ya cerrando el tema con lo siguiente. El hombre puede declarar que Dios ha muerto, puede ignorarlo, puede negarlo. Podemos hasta ridiculizar su nombre. Pero en los momentos de crisis, el corazón humano, nuestro corazón, siempre busca algo más que una fórmula o una molécula. Nuestro corazón sabe que existe algo más y que la vida no puede ser tan simple como 10 segundos o un segundo. Dios no ha muerto, el hombre lo intentó, pero Dios respondió con su resurrección. Cristo es el camino, es la verdad, es la vida. El que le siga no andará en tinieblas, sino andará a la luz de la vida. Quiero que usted en este momento piense que está en esa plaza, como en la Galla de la Ciencia, que describió Nietzsche, y que trate de ver a un hombre loco que llega corriendo entre la gente y gritando: Dios ha muerto, nosotros lo matamos, Dios ha muerto, nosotros lo matamos. Y muchas personas riéndose y burlándose de este hombre. Esa misma escena que se acaba de formar, ahora quiero que la lleve al Gólgota, otra plaza, separada de la filosofía. Allí también hay una multitud enorme, allí también hay burlas hacia Jesús, allí también hay un grito. Pero esta vez el grito no viene de un hombre loco, viene del mismo Hijo de Dios, que colgado, con sus manos abiertas, totalmente humillado, totalmente golpeado, dice lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí, hermano, hermana, ahí está la respuesta a lo que Nietzsche dijo. Dios no es un argumento filosófico. Dios es la respuesta en una cruz ensangrentada. El hombre sí mató a Dios, pero no como descubrimiento intelectual. Lo mató con clavos, lo mató con una corona de espinas, lo mató con la indiferencia. ¿Dónde está usted en esa plaza? ¿Dónde se ubica usted en esa plaza? Con toda la ternura y el amor, hermanos, les digo, no importa dónde hayan estado. La pregunta es: ¿dónde están hoy? Porque hay una tercera persona en ese calvario, un ladrón,
Un criminal que estaba condenado, que no tenía nada que ofrecer, que sabía que iba a morir. Y que miró a Jesús y le dijo, acuérdate de mí. Y Jesús le respondió, hoy estarás en el paraíso. Eso es el Evangelio, eso es Dios. No es una filosofía, es una invitación personal. ¿Quiere usted que ese Dios que murió por nosotros vuelva a vivir en nuestros corazones? Tal vez el día de hoy ustedes, tal y como yo, llegamos cargados, llegamos llenos de dudas, llegamos con ruido del mundo, llegamos con las voces de la ciencia, con las voces de lo que nos dicen las demás personas y con un peso del sufrimiento que no sabemos a quién entregarle. Lo que nos han llevado a preguntarnos, ¿existe realmente Dios? ¿O ya se murió hace tiempo? Y quiero decirle con la misma certeza con la que la tumba está vacía o se vació al tercer día, que Dios no ha muerto y que quiere vivir en ustedes y en mí. Si usted reconoce que ha vivido pensando que Dios no existía, si un sábado se ha vuelto solo costumbre, si su oración secreta no existe o es mínima, yo solamente le puedo decir, seamos como el ladrón. Fue en su último momento de vida que le dijo, Jesús, acuérdate de mí. Y quiero invitarles a que así como están, oremos y le pidamos a Dios que se acuerde de nosotros. La filosofía, la ciencia está acabando con nosotros. Pero es nuestro deber enseñarles a los más chiquititos a cómo poder contrarrestar lo que el mundo nos dice. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de entender una vez más lo que tú tienes planificado para cada uno de nosotros. Entender, Señor, que tú no estás muerto, pero ayúdanos, Señor, a que lo que nosotros entendamos también lo podamos poner en práctica y que las personas de nosotros puedan ver que realmente tú no estás muerto. Que no sea solamente de labios, sino que sea en acciones. Ayúdanos, Señor, a poder guiar a las nuevas generaciones, así como muchos tuvimos la suerte, en este caso mi suerte, Señor, tuvimos la bendición de que nos hayas dado familias que nos lograron formar y proteger de lo que la ciencia, la filosofía dice. Ayúdanos a que como iglesia podamos proteger también a los más pequeños, porque la ciencia y la filosofía no es algo de paso, es algo que se queda y que cada vez está más adentro de los corazones de las personas. Señor, ayúdanos a que las preguntas se las hagan a las personas que deben, los niños, que los jóvenes pregunten a quienes deben las cosas. No dejes que las modas se los lleven. Permítenos, Señor, entender que nosotros también estuvimos en esa crucifixión y que también nos burlamos. Pero ayúdanos a entender, Señor, que también, como el ladrón, necesitamos y te pedimos que te acuerdes de nosotros. Acuérdate de nuestras familias, acuérdate de las personas que amamos. Y que siempre, Señor, humildemente nos acerquemos ante ti, entendiendo que nuestra vida no se resume a 10 segundos ni a un segundo. Nuestra vida fue tu creación y como creación necesitamos, Señor, responder y necesitamos ser quienes llevemos esa verdadera bandera blanca de amor y de paz. Ayúdanos a llegar a todas las personas, pero para hacer eso primero, ayúdanos a que nuestros corazones, que tal vez están como piedra en este momento, se vayan suavizando. Porque aunque nuestras bocas digan muchas cosas, las acciones son las que realmente llevarán a las personas a tus pies. Permítenos, Señor, ser quienes llevemos el mensaje y perdónanos si en algún momento tal vez fuimos piedra de tropiezo. Que la filosofía y la ciencia no se coman, Señor, a tus ovejas y evita que seamos nuestros propios lobos. Y así como Nietzsche un día dijo, Dios ha muerto, el hombre lo mató, que nosotros podamos decir, Dios murió por mí y Él resucitó. Amén.